Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. En vivo con el doctor Omar Videa esta noche aquí en el estudio como siempre. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, la audiencia del programa 3030. Para hoy un tremendo programa que tenemos con un análisis puntual de lo que está ocurriendo en este momento en relación al tema más importante que es el COVID-19. Doctor, con usted vamos a conversar con tres expertos en distintas áreas. Nos van a dar unas reflexiones, una información que van a compartir con nosotros esta noche, pero verdaderamente tremendas. Y mire, hoy es 6, ¿verdad? 6 de diciembre. 6 de diciembre. Solo vea los tips que tenemos aquí atrás. Antes de esos tips, doctor, quiero decirle, hoy, 6 de diciembre, a esta hora, 8:01, hoy, 6 de diciembre, 8:01 a nivel nacional, no hay cupo en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, no hay. Está full de pacientes COVID. Esa es la verdad. En los triajes ha aumentado la cantidad de pacientes y ha aumentado la positividad. Esa es la verdad. Y estamos aquí para contarles lo que está pasando. No quisiéramos que esto esté ocurriendo y por eso desde febrero hemos estado insistiendo en lo que se debe hacer. Algunas cosas se han hecho, otras se han hecho y se han hecho a medias y otras simplemente no se han hecho. Y por eso seguimos como seguimos, la curva para arriba. Los casos para arriba, los fallecidos se mantienen. ¿Por qué? Pues por lo que vamos a hablar esta noche y que hemos venido insistiendo. Pero otro dato, ya le digo, hoy, a esta hora, 8:02, la unidad de cuidados intensivos del tórax, donde se ven los casos más graves de lo grave de COVID, está llena. No hay cupo. Es más, hay gente esperando cupo, hay pacientes con COVID graves esperando cupo para poder ingresar. Las doctoras, los médicos hacen malabares, lo imposible por salvar vidas ahí. Pero desgraciadamente, cuando se entra a una unidad de cuidados intensivos con COVID, las posibilidades de vida son menos de un 40%. Por lo tanto, si se abre un cupo para 2 o 3 personas que en este momento quieren entrar a UCI o necesitan entrar a UCI, es porque se va a morir un paciente o porque se obró el milagro y sobrevivió. Esa es la realidad. Abra los ojos, amable televidente, y ábraselos a su familia, a sus amigos. Esto no ha terminado, esto no ha concluido, esto sigue igual o peor. Que el gobierno no se lo esté diciendo, esa es otra cosa. Pero para eso estamos nosotros aquí. Ya le digo, unidad de cuidados intensivos en el tórax llena. Los triajes aquí en Francisco Morazán, en el Distrito Central sobre todo, los mismos directores, los pacientes, los doctores confirman aumento de pacientes y aumento de la positividad. Otra cosa, en Copeco ya están buscando otra ambulancia para asignarla para el traslado de pacientes COVID, porque ahí trasladan pacientes por diferentes circunstancias, por diferentes emergencias. Pero para COVID están necesitando ya otra ambulancia. Me comentaban los de turno. ¿Por qué? Porque no se dan abasto para pacientes COVID, me refiero. Más ambulancias para pacientes COVID, para trasladar pacientes COVID en Copeco. ¿Qué significa eso? Que hay más traslados. Correcto. Ya les dije los triajes, la unidad de cuidados intensivos, lo de Copeco. Ahora vean ustedes otra cosa. Doctor Videa, nadie en este momento, yo quisiera que por favor de las autoridades de gobierno nos confirmen en las próximas horas si los centros de triaje, los centros de estabilización de pacientes COVID a nivel nacional, si las brigadas médicas van a continuar después de diciembre, porque la información que tenemos aquí es que esto concluye, sobre todo las brigadas, el 31 de diciembre. Al menos hasta esa fecha, hasta el final de este mes, están firmados los contratos. Si los van a renovar para enero, febrero y marzo, queremos que nos lo digan. Queremos que nos digan cuál es la estrategia que tienen para esto. ¿Van a continuar los triajes?
Van a darle transferencia a los alcaldes para que no solo enfrenten el tema de ETA y OTA, sino que también continúen con sus pacientes COVID en enero, febrero y marzo. Es importante que nos digan nos den claramente esa información. Y si las brigadas van a continuar, ¿en qué lugares van a continuar? ¿De qué manera van a continuar? Si van a continuar con el mismo personal o no. Porque esto no puede parar. ¿Y sabe por qué no puede parar? La estrategia, el esfuerzo, la lucha contra el COVID, por lo que les he dicho ahora mismo y por los datos que van a continuación. Por favor, a pantalla completa. El doctor nos está trayendo esta imagen. La que está aquí atrás, a pantalla completa. Ese es un análisis de lo acontecido al día de hoy, que cumplimos 271 días de pandemia. Eso es lo que tenemos al día de hoy. En estos 271 días que llevamos de la pandemia en el país, solamente el 2.94% de la población ha tenido la posibilidad de realizarse una prueba de PCR. ¿Cómo podemos tener una visión clara de la pandemia si tan solo el 2.94% de la población le han hecho una prueba de PCR en el país en 9 meses? En este momento, como va la tendencia en diciembre, hay 20 contagiados por hora se están diagnosticando con esas limitaciones de pruebas que se están haciendo. A pesar de eso, se diagnostican 20 y todos sabemos que en el buen sentido, con el mejor espíritu optimista, por cada persona que se diagnostica con COVID-19, por lo menos hay 5. ¿Qué pudiésemos pensar de ello? Que al menos por cada hora se estarían identificando 100 personas con COVID-19 en el país. Y lo más terrible, que está falleciendo un compatriota nuestro cada 4 horas por COVID-19. Y que la positividad en el país en estos 271 días, estos 9 meses casi de pandemia, es del 40%. Y que venimos del mes de noviembre con una positividad del 27%. Y que hoy, en el mes de diciembre, estamos alcanzando el 34%. Eso con los datos a nivel nacional. Pero hay regiones del país, como la región central y específicamente el departamento de Francisco Morazán y la capital, que embarga Tegucigalpa y Comayagüela, la positividad tiene un incremento alto, como bien lo mencionaba el licenciado Melgar al inicio del programa. Las unidades abarrotadas, se ve en los triajes, se siente en la consulta que nos está tocando dar en este momento. Nos estamos volviendo insuficientes y estamos volviendo a aquella época de los meses de junio y julio, con la diferencia fatal para nosotros que en aquel momento habían algunas medidas, pero en este momento se perdió totalmente el control y es por eso que hoy estamos peor que antes. Hoy vamos a conversar con varios especialistas. Y de entrada, lo que ha dicho el doctor y la información que les he compartido es lo que está pasando. Y por favor, háganselo saber a su familia, háganselo saber a sus amistades. Nada de reuniones familiares, ni de trabajo, ni de la oficina, ni nada de ese tipo de reuniones. Usted reúnase con su familia en Navidad, se lo estamos diciendo el primer domingo de Navidad. Por favor. Nada, no esté planificando nada de reuniones familiares, solo con su círculo íntimo, el que vive bajo su propio techo y casa. Mire, hace poco tenía una conversación con alguien, pidiéndole a Dios que su familiar sobreviva, está en una unidad de cuidados intensivos. Y me dice, yo no me imaginé que esto era así, y no me imaginé que el virus estaba así, y que era tan feroz. Pero claro, es que hasta que no lo sentimos y no lo vivimos de cerca y no nos enteramos, no nos damos cuenta cómo es la situación. Y actuamos de manera irresponsable. Así que desde ahora, evítese por favor el riesgo de contagiarse. Nuestro primer invitado esta noche es el ingeniero Efraín Farach. Es especialista en inteligencia de negocios e investigador. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, doctor Videa, su distinguida audiencia. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Dígame, ingeniero, ¿cómo ve usted en este momento la situación COVID en Honduras y los datos que usted tiene para compartir con nuestros amables televidentes? Pues un poquito haciendo
una trayectoria por los 271 días de pandemia, como decía el doctor Videa. En el mes de julio contra junio, ahí se presentaron 56% incremento en casos, y eso es porque hubo un incremento en pruebas del 51%, donde el porcentaje de positividad fue del 43%. Y la otra cima mensual, o el otro pico mensual que tenemos, es en el mes de octubre contra septiembre, donde se presentaron 30% de incremento en casos, porque tuvo un incremento de pruebas del 42%, con una positividad del 40%. A medida se hagan más pruebas, se van a ir identificando más casos, porque la tasa de positividad a lo largo de estos 271 días es del 40%, la más alta en la región de Centroamérica. Tenemos 33% positividad más alta que El Salvador y 22% más alta que Panamá. Es decir, más pruebas nos evidencian más casos, más positividad, menos pruebas, menos casos, positividad más baja. Es decir, los datos tan pequeños que nos arrojan la información, porque la única información que tenemos es por las pruebas, evidentemente. Usted tiene pocas pruebas, tiene poca información, y en base a esa poca información, de esos pocos resultados de las pruebas, porque son muy pocas en realidad, apenas el 2.94% de la población ha sido testeada en estos casi 9 meses, ¿qué tipo de estrategia, ingeniero Farage, se puede delinear de forma efectiva y transparente para hacer una lucha efectiva contra el COVID-19? Correcto, licenciado Melgar, lo que detalla. Es importante mencionar que al término del 30 de noviembre se aplicaron 46% menos cantidad de pruebas contra el mes de octubre. Importante recalcar que en el mes de noviembre es el mes que se han aplicado menos pruebas en los últimos 5 meses. Necesitamos la visibilidad necesaria, y para esto es necesario implementar 3.000 pruebas diarias para testear al 1% de la población cada mes. Mire usted que tiene los picos ahí en esa gráfica que usted comparte con nuestros amables televidentes. Control mensual de pruebas. Julio y octubre, cuando más se hicieron. Y de ahí, mire la irregularidad en la que se ha mantenido la cantidad de pruebas que se han realizado. No ha sido de manera sostenida. De hecho, en el mes para compartir con el ingeniero que pues mantiene estos datos, en el mes de noviembre se realizaron un promedio de 1.147 pruebas diarias. Ese fue el promedio, un promedio sumamente bajo. En este momento tenemos un promedio de 1.510 en estos 6 días que llevamos de la pandemia del mes de diciembre. O sea, muy distantes de la situación. ¿Qué es lo que ocurre? El día de ayer nos presentaban un informe donde se nos reportaban 2.567 pruebas procesadas, pero el día anterior procesaron 618. ¿Qué me hace pensar a mí? Bueno, hacemos menos pruebas, el día siguiente lanzamos una cantidad mayor. Esperaba que hoy, con el resultado de este momento, hace minutos que se ha publicado el comunicado, procesaron 1.252. El 50% menos de lo que se procesó el día de ayer. ¿Cuál es el costo que tiene para nosotros, para la población y para las mismas autoridades que dirigen la lucha contra el COVID, tener poca información a raíz de las pocas pruebas que se están haciendo? No, el costo que tiene son las vidas que se están perdiendo en el país. O sea, yo pienso que cuando con estos datos de que en el país en los 9 meses muere una persona cada 3 horas, en 271 días, ese es el promedio. Yo pienso que el no buscar preservar la vida, no sé en qué cabeza puede estar la dirección de la pandemia. Y con esa poca información, ¿se puede tener una estrategia clara, definida, transparente y efectiva contra el COVID? Difícilmente, porque si usted no sabe dónde está el virus, porque son pocos los lugares donde hace test y donde no se introduce en el interior del país, que hemos hablado nosotros desde hace muchos meses. Si eso no se hace, entonces usted va a perder la capacidad. Usted no sabe en este momento qué medidas adoptar y cómo buscar un control. Ingeniero Farage, por favor, su comentario.
Correcto, comparto. Lo más preocupante de esto, licenciado Edgardo Melgar, es que si nos comparamos con el resto de países de Centroamérica, los más cercanos, El Salvador ha aplicado 105% más pruebas que Honduras y ha logrado testear a más del 8% de su población. Panamá, para el caso, ha aplicado 250% más pruebas que Honduras y ha logrado testear al más del 23% de su población. Honduras, por contener la segunda mayor población en la región de Centroamérica, debería haber testeado entre el 12 al 15% y solamente abarca el 2.9%. Es necesario implementar plataformas transparentes de recolección de datos para convertir estos datos en información de calidad y obtener conocimiento de lo que está generando la pandemia en el país a nivel de departamentos y municipios y de esta manera implementar soluciones a la medida. Usted compartía también, bueno, internamente, quiero que lo haga también con nuestros amables televidentes, una gráfica sumamente interesante también. La proporción de casos y de fallecidos por departamento, por ejemplo. Si lo ponemos a full pantalla, por ejemplo, el departamento donde más casos se reportan, en el caso del sexo masculino, donde más hombres se reportan, es Atlántida, por ejemplo. El primero es gracias a Dios. El 53.29% de los casos de hombres están en gracias a Dios. Sí. Luego el segundo está en Colón, donde más hombres están resultando contagiados. En Santa Bárbara, en tercer lugar, Lempira y luego Atlántida. Esos son los primeros 6 lugares. Gracias a Dios, Colón, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán y Atlántida. ¿Dónde más casos se reportan de hombres? Es en gracias a Dios. Luego en Colón, luego en Santa Bárbara, luego en Lempira, luego en Francisco Morazán y luego en Atlántida. Y en el caso de los fallecidos, vea usted, donde más hombres se reportan fallecidos es en Ocotepeque por COVID-19. Y las mujeres, donde más se reportan fallecidos, que es el 48%, vea qué interesante este dato que nos da el ingeniero Farage, el 48% de las mujeres fallecen en Valle. En Valle. ¿Dónde fallecen más los hombres? En Ocotepeque. ¿Dónde fallecen más las mujeres? En Valle. Ingeniero Farage, por favor. Correcto, esa es la lectura que se le debe dar a este gráfico de barras apiladas. Necesitamos tener la visibilidad a nivel de departamento, también tengo este control a nivel de municipio, por si las autoridades lo requieren, yo estoy en plena disposición de colaborar. Necesitamos tener la visibilidad de la proporción a nivel de hombres y mujeres en contagios y en muertes. Mire qué interesante lo que nos está trayendo el ingeniero Farage esta noche, en función de gente como el ingeniero. Correcto, eso es lo que se necesita. Gente como el ingeniero debería de formar parte de un grupo consultivo sobre el COVID. Nosotros hemos dicho aquí hoy mismo y en 3030 junto con el doctor Videa, se necesita un grupo consultivo. Mira, aquí hicieron un grupo consultivo para la reconstrucción por el tema de los huracanes. Bien hecho. Perfecto. Era necesario. El ejemplo de 1998 con el presidente Flores, inmejorable. Ese fue el ejemplo, eso es lo que hay que hacer. Bueno, se integraron los sectores, los que saben negociar con los organismos internacionales de crédito, ayuda, etcétera, y lo demás. Para habilitar el aeropuerto de La Ceiba para vuelos internacionales, ¿quiénes participaron? La empresa privada, los del sector turismo, restaurantes, hoteleros, alquileres de vehículos, las líneas aéreas, la Asociación de Líneas Aéreas en Honduras y el gobierno. Bueno, ahí están llegando a acuerdos para que mientras se resuelve lo de San Pedro Sula se pueda habilitar La Ceiba. Esperemos que San Pedro Sula esté lo más pronto posible. La reconstrucción, doctor, los puentes se van a volver a construir, las carreteras se van a volver a habilitar, el lodo en las casas tarde o temprano se va a limpiar. Y todo va a volver a la normalidad. Pero en el caso del COVID no está volviendo a la normalidad absolutamente nada. Por eso necesitamos un grupo consultivo que con información de expertos, como el caso del ingeniero Farage, como el caso de la doctora Reina Durón, como el caso de la universidad, como la Asociación de Infectólogos, por ejemplo, y microbiólogos, otros sectores, se puedan incorporar y coadyuvar esfuerzos con el gobierno para que esta cuestión se aborde de una manera mejor de lo que ha sido, porque hasta el momento ha sido una gestión mediocre del COVID. Y es así, lastimosamente es así. Nosotros aquí con el doctor Videa hemos reconocido cuando han hecho bien las cosas, pero cuando no, hay que decirlo.
Y el COVID sigue cobrando vidas. Bueno, el dato que nos acaba de dar el doctor Videa dice 1 cada 4 horas, un muerto cada 4 horas. Ingeniero Farage, por favor. Necesitamos ese grupo consultivo para que apoye al gobierno y le diga qué rumbo tomar y de qué manera hacerlo. Completamente. Necesitamos especialistas en cada área liderando ese grupo consultivo. No podemos darnos el lujo de que siga el tiempo y nosotros no implementar medidas sostenibles a lo largo del tiempo. Me parece interesante que con el nivel y el margen de error en los datos que se tienen actualmente, podríamos generar escenarios predictivos y comparativos que reduzcan los riesgos en la toma de decisiones. Para el caso del 19 de noviembre, se reportaron 3.054 muertes correspondientes al Distrito Central sospechosas de COVID. Si sumamos ese dato, serían 5.999 muertes con una tasa de letalidad del 5.5%, que representaría la 4ª tasa de letalidad más alta en América, solamente atrás de México, Ecuador y Bolivia respectivamente. Necesitamos datos, información confiable, certera. Necesitamos un equipo conformado con especialistas liderando este tema del COVID. Ingeniero Efraín Farage, muchas gracias por su comparecencia esta noche, por aceptar esta entrevista, por sus comentarios, opiniones, y le agradeceré que nos siga acompañando, por favor, tanto en el noticiero hoy mismo como aquí en el programa, aportando luces, aportando información, orientación sumamente vital que consideramos imperiosamente necesario que el gobierno la recoja y que invite a estos sectores, invite a estos especialistas a compartir esta información y a coadyuvar esfuerzos para hacerle frente de una mejor manera a este tema. Ingeniero, muchas gracias. ¿Qué mensaje nos quiere dejar? Nada más, estoy a la orden, licenciado. Yo también estoy a la orden de las autoridades. Si quieren una reunión conmigo de 1 hora para hacer un tratamiento adecuado de los datos con costo cero, no hay ningún inconveniente. Yo estoy para apoyarlo tanto a usted como a cualquier autoridad en específico. Muy bien, así será. Muchas gracias, ingeniero Efraín Farage, es especialista en inteligencia de negocios e investigador. ¿Qué le parecieron los datos? No, excelentes. Creo que con lo poco que tenemos se puede hacer proyecciones, como bien lo dice el ingeniero, y es que esto es como una selección. Pues esto es como una selección de fútbol. Usted necesita piezas, necesita un portero, necesita defensas, mediocampistas, delanteros. O sea, esto no solamente es y cambios también, ¿verdad? Y cambios también. Pero porque el entrenador puede confiar en tal delantero, puede confiar en tal en mediocampo, puede confiar en tal defensa, puede confiar en el portero, pero si se le va la pelota por la cocina al portero y no lo cambia. Pero en este momento estamos perdiendo el partido. Y ya estamos en el segundo tiempo. Mucho ojo. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la doctora Reina Durón, especialista en neurología, epilepsia y neurofisiología. Doctora, gracias por acompañarnos esta noche. Ya volvemos con usted. Nos acompaña la doctora Reina Durón. Ella es especialista en neurología, en epilepsia y neurofisiología. La doctora Reina Durón además lidera un grupo fantástico de investigadores de UNITEC sobre el tema de COVID y otras especialidades y otras enfermedades. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar, estimado doctor Videa y por supuesto toda la audiencia que sin duda está preocupada por lo que va a pasar ahora en Honduras. Mire lo que nos está diciendo la doctora, que es una autoridad para hablar sobre esto. Totalmente. No sé qué tanto, doctora, nuestros televidentes, nuestros amables televidentes esta noche están preocupados realmente por lo que está pasando y por lo que viene. No estoy tan seguro qué tan preocupada está la población. Por lo que veo en la calle, por lo que escucho, me parece que no está tan preocupada. ¿Qué opina usted sobre eso? Este ha sido motivo de discusión entre los investigadores de UNITEC participando en el observatorio COVID-Dengue y hemos hecho un análisis del escenario y vemos que estamos en una situación post-desastre después de 2 huracanes, una situación completamente nueva y terrible, tener 2 desastres naturales uno tras otro en medio
de una pandemia como es la del COVID-19. ¿Y qué más elementos hay en ese escenario que nos preocupan como académicos, como investigadores y por supuesto como universidad, UNITEC, que le ha puesto mucho interés a este tema? Es que todavía no sentimos que hay un plan estratégico nacional, participativo, multidisciplinario, que de verdad nos lleve a otro nivel en esta lucha contra el COVID. Porque seguimos navegando en incertidumbre, sin creerle a los números, cuestionando a los números, sin un sistema de vigilancia epidemiológica que realmente nos oriente. Entonces, ese es el escenario y, por otro lado, la población confiada porque viene una vacuna, porque es fin de año, porque vienen fiestas y como que nuestra mente va cambiando el enfoque y se nos olvida que estamos entrando en la parte más difícil, más complicada en la historia de la salud del país. Anoto esto antes de para que no se me vaya a olvidar, doctora, lo que usted acaba de decir. Una instancia de participación multidisciplinaria para que nos lleve a otro nivel en la lucha contra el COVID-19. Clarísimo lo ha planteado, doctora, mejor imposible. Además, el tema de que la gente se ha confiado porque nos han vendido de que la vacuna es la panacea de todo esto, que con la vacuna se resolvió, que con la vacuna se acabó el COVID, que nos van a vacunar a todos en enero, que tenemos, pongámosle, somos 9 millones de habitantes, pongámosle 10, que tenemos 20 millones de dosis de vacuna porque son 2 dosis la vacuna. Ya tenemos las 20 millones que se necesitan. Y eso no es así. Y como bien lo hizo usted, doctora, el tema de diciembre relaja tanto a la población que hoy la UCI del tórax está full, está llena, doctora. Realmente yo quiero decirle, licenciado Melgar, usted que está en una posición de incidencia, porque usted se ha convertido en un periodista de datos, justo en el momento que se ocupa, igual con el doctor Videa y otros colegas suyos, porque necesitamos hacer un cambio de paradigma en el mensaje, así como en un plan nacional estratégico, y escuché que hablaba de un grupo consultivo. En realidad necesitamos diseñar el mensaje, porque el hecho de que viene una vacuna no significa que todo se terminó, borrón y cuenta nueva, porque no sabemos los efectos secundarios, no sabemos que también va a funcionar en el país, entre los hondureños, esa vacuna, si vamos a ser capaces de hacer la distribución adecuada, porque significa que en un mes tenemos que movilizarnos para vacunar a millones de personas. Eso suena como un poco difícil en un país como este. Entonces, realmente necesitamos revisar qué estamos haciendo como país y revisar cómo estamos participando todos desde diferentes sectores. Y, por supuesto, desde la academia, grupos como el Observatorio de COVID-Dengue de UNITEC, y sé que hay más investigadores como los del Consorcio de Investigadores COVID Honduras. Estamos muy preocupados porque necesitamos más datos. Tenemos herramientas que podemos usar. Licenciado Melgar, es la era de la inteligencia de datos y aquí en Honduras estamos recibiendo boletines en Excel, boletines en PDF y no contamos con una plataforma de acceso público como debería ser. Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar hacia esa evolución con los datos? ¿Cuándo vamos a cambiar el paradigma de la manera como se hace sistema de vigilancia epidemiológica en Honduras? Esas son las preguntas que tenemos y nosotros particularmente en el Observatorio COVID-Dengue de UNITEC hemos diseñado varias plataformas con inteligencia de datos que hacen proyecciones, que le muestran a usted en un mapa cómo está la capacidad hospitalaria ahorita, cómo va a estar en 2 semanas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la podemos sostener? Porque los datos van y vienen de una manera tan inconsistente que es difícil. Pero yo creo que con un grupo de trabajo más ampliado y sobre todo con una articulación con el Estado, con la Secretaría de Salud, que debe ser la rectora del combate en esta pandemia, podríamos nosotros ofrecerle al pueblo hondureño tableros, estadísticas que cada alcalde, que cada comunidad pueda consultar para diseñar su propio plan estratégico local, porque no solo es el COVID, es la crisis económica, es la debacle financiera que están experimentando las comunidades.
es la destrucción post-ETA, post-IOTA. Entonces, no podemos seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Entonces, es hora de tener diálogos diferentes, pero no solo grupos para un comunicado, sino que grupos de trabajo y trabajando con números en los cuales todos confiemos. Y eso es posible gracias a las nuevas tecnologías, y esa es la apuesta de UNITEC. Y yo sé que otras universidades, tanto públicas o privadas, estarían muy dispuestas, muy gustosas, igual que muchos investigadores, tanto afiliados como independientes. Todos queremos colaborar porque realmente ya nos cansamos de este vaivén con las estadísticas que nadie cree. Qué tremendo, qué claro lo ha planteado, doctora. Realmente estoy asombrado de la manera como usted ha resumido el pensamiento de todos estos sectores, del doctor Videa, de la doctora Silvia Portillo, de los microbiólogos, de los infectólogos como la doctora Paló, el doctor Tito Alvarado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNITEC. O sea, todos están diciendo lo mismo, todos están planteando lo mismo, gente seria, gente profesional. El ingeniero Faraz hace unos minutos también, y están diciendo: aquí estamos para servir a Honduras. Honduras necesita en este momento elevar su nivel de lucha contra el COVID porque no está funcionando. Lo que se está haciendo no está funcionando y lo estamos viendo con los datos. Así de sencillo. Doctora, con los datos que tenemos, ¿qué estrategia se puede delinear con datos tan pobres? Que pueden ser ciertos, que pueden ser que no, porque podamos dudar de ellos. El otro día Sinajer dijo: hey, faltan 3.500 muertos más que hay que agregar ahí solo de Francisco Morazán. El ingeniero Faraz decía, tendríamos más o menos 6.000, el dato que coincide con el de la Asociación de Funerarias de Honduras. O sea, ¿qué estrategia estamos siguiendo? ¿Tenemos estrategia, doctora? Esa es la gran pregunta. Para tener acciones debemos tener un buen diagnóstico, una buena estadística. La pregunta ¿es posible o no en Honduras? Sí, es posible. El abordaje tradicional es: reportemos las pruebas de PCR que hace el gobierno sumando las de los laboratorios privados, porque no sé si saben que cerca de 30% son procesadas en el sector privado, no por el gobierno. Entonces, hay otras fuentes de datos que deberíamos sentarnos a consolidar en un gran tablero nacional sobre la pandemia. Por ejemplo, ¿qué pasa con las pruebas rápidas a nivel nacional? Que aunque tienen una baja sensibilidad, pueden brindarnos cierta información. ¿Cuántos de esos llegan a hacerse un PCR y cuántos son los verdaderos positivos? ¿Qué pasa con todos esos casos probables que son diagnosticados de acuerdo a los criterios de la OMS, mediante pruebas de antígeno? ¿Por qué las descartamos de la estadística? Queremos saber dónde están, quiénes son, y además hay otras estadísticas. ¿Qué pasa con el exceso de muertes? Esa es una manera de diagnosticar en realidad cómo ha ido la mortalidad por la pandemia, porque si uno compara un año con el otro, puede ver ese fragmento diferente, esa fracción diferente de muertes, y eso le da una idea en apoyo a cómo está la mortalidad. Basarse en la tasa de letalidad, como se hace en los comunicados oficiales, nos da una información muy parcial. Lo que nosotros deberíamos hacer es hablar de tasa de mortalidad por habitantes. Es decir, no solo quiero saber cuántos mueren de los que se hicieron la prueba, queremos saber cuál es la mortalidad respecto a toda la población. Y eso le cambia a usted la lista que usted muestra en esos gráficos. Así es. Porque la tasa de mortalidad nos dice que de cada 10.000 hondureños, 3 están muriendo por COVID. Y eso es muy diferente a solo decir a tanto porcentaje de la prueba PCR fallecen. Entonces, hay abordajes multidisciplinarios desde varios puntos de vista, incluido el autorreporte, que esa ha sido otra apuesta de UNITEC con el grupo Sector, el ingeniero Eduardo Sánchez y el ingeniero Yugnak Choi, un ex profesor de Stanford, hacer una plataforma de autorreporte, y la hemos estado aplicando todo el año. Nos falta más difusión, nos falta que la gente confíe en esas herramientas, pero nos puede dar más datos. Es decir, usted acumula diferentes fuentes y usted construye un mejor mapa de lo que está pasando con la pandemia del COVID en Honduras. Y eso usted lo puede presentar en una plataforma en tiempo real, en línea, disponible a todos los hondureños, y el alcalde puede entrar ahí, y el investigador, el médico, el ciudadano, el empresario,
Y entonces se puede realmente trabajar una mitigación, una reactivación económica inteligente. Pero así a ciegas, ingeniero, pueblo hondureño, no se puede. Colaboremos. Yo estoy segura que todos los científicos del país que podemos aportarle al gobierno, a la Secretaría de Salud, pero requiere un plan serio de trabajo y un diálogo de verdad. Así es, para estar en otro nivel. Impresionante, doctor, estoy impactado por sus declaraciones esta noche aquí en el programa. Es tan claro esto y no me explico por qué la autoridad no atiende este tipo de peticiones, este tipo de planteamientos, este tipo de ofrecimientos, doctor Videa. Imagínese usted este conglomerado de organizaciones, de especialistas, de investigadores, que la doctora Palot, el doctor Tito Alvarado, usted, la doctora Durón, el ingeniero Faraz, los microbiólogos, los infectólogos, las universidades, participando en una forma de definir una estrategia a otro nivel, sectorizando dónde está pasando lo que está pasando con respecto al COVID y diciendo esto es lo que hay que hacer. Es correcto. La verdad es que se necesitan grupos multidisciplinarios que lleguen a una mesa como se ha ofrecido, como se ha propuesto, sin intereses personales, deponiendo cualquier interés. Ni de partido, ni de gobierno, correcto, esto es una cosa de ni país. de religión, es el país, y el país donde involucra a sus ciudadanos que se están perdiendo, que están sucumbiendo ante esta enfermedad. Bien lo decía la doctora Durón, que hay otras estrategias, sí hay datos, lo que pasa es que esos datos no se comparten. Por ejemplo, en este momento, la mayor parte de las personas que se están diagnosticando en el país se están diagnosticando por antígeno, y eso no lo conocen. Yo le voy a comentar a usted, licenciado Melgar, a la doctora Durón y a la teleaudiencia de 3030. En el caso personal, esta semana nosotros hemos diagnosticado no menos de 70 casos de COVID-19 en nuestra clínica. De ellos, el 60% se ha diagnosticado por la prueba de antígeno, el 30% por PCR y el 10% por prueba rápida. De ellos, el 40%, óigame bien, el 40% ya presentan una complicación en los 2 primeros días. No sé si la doctora Durón ha escuchado historias de estas, como en este momento está ocurriendo algo con el COVID-19. Estamos viendo cómo la población sí levanta la mano de manera temprana, pero los casos ya están complicados. Tenemos hoy, a esta hora, 4 personas menores de 30 años con oxígeno en su casa, con neumonía. Menos de 30 años. Este virus se está comportando como si hubiese una especie de mutación, porque está sumamente agresivo. Entonces, más es el porcentaje ahora de los que se complican. Cuando hablábamos al inicio de la pandemia que era un 20%, en este momento nosotros estamos viendo ese comportamiento hasta un 40% de la población. Sin duda, en lo personal, estamos viendo que los casos están incrementando principalmente en el Distrito Central y que se está olvidando de una estrategia como es la detección, que es tan importante. Se ha aprobado los antígenos en el país, ya es una ley desde el mes de agosto, pero por allá hace aproximadamente 3 semanas en San Pedro Sula se comenzó a hacer, pero de eso no hemos vuelto a saber nada. Esa prueba tiene al menos un 94% de sensibilidad para poder detectar los casos. Es una prueba que tiene resultado en 15 minutos, no podemos olvidar. Si nosotros en el sector privado, en la atención, estamos ocupando esos recursos, ¿por qué no el Estado? Doctora Durón. Es correcto, y no podemos de ninguna manera descartar datos en el país cuando estamos navegando en la oscuridad en cuanto a un sistema de vigilancia epidemiológica. Y aunque se hace mucho esfuerzo por el personal de salud, porque tenemos compañeros que trabajan en el campo y colectan datos, pero a veces son datos que nadie conoce, que nadie procesa. ¿Y de qué nos sirven entonces? Necesitamos un cambio de paradigma. Incluso la Organización Panamericana de la Salud, quien debería ser parte de estas agrupaciones técnicas que surjan,
ha sugerido un cambio de los indicadores que vamos a utilizar para monitorear la pandemia. Y me parece muy interesante el abordaje que ellos han propuesto. Hay otra cosa, doctor Videa, usted va a estar de acuerdo conmigo. Es algo sencillo que probablemente nadie lo ha hecho. ¿Dónde está el estudio nacional de prevalencia de COVID del país? ¿Por qué no hacemos un muestreo en los departamentos con algo científicamente preparado para que realmente tengamos una idea de cómo está la prevalencia en todo Honduras por departamento, por municipio? Usted sabe que eso lo podemos hacer y eso nos ayudaría muchísimo. Hay cosas que alguien se tiene que sentar con calma a pensarlas viendo los datos, pero también las autoridades necesitan escuchar, porque estas indecisiones, esta lentitud, esta falta de estrategia y de un buen sistema de vigilancia epidemiológica cuesta vidas. ¿Cómo van a programar los hospitales, camas, oxígeno, etcétera, si no tenemos números? Si esos los sistemas de inteligencia artificial o de inteligencia de datos le pueden ayudar a hacerlo en el mismo día, no necesita esperar muchos días a que se siente un grupo de técnicos. Y por eso es que en UNITEC hemos insistido en esas plataformas y el Observatorio COVID-Dengue de UNITEC pues se ha emocionado mucho con esto, vemos que funciona y cómo nos gustaría tener ese enlace con Secretaría de Salud y otros para que lo puedan utilizar para decisiones prácticas. Esto es por Honduras, independientemente de cosas políticas y de otro tipo, realmente pensemos generosamente en el país y yo le diría también a las autoridades que la ciencia nos desnuda la verdad y que tenemos que ser humildes, tenemos que aceptar esa verdad, que estamos fallando, que no estamos haciendo bien las cosas y retomar el camino. Errar es de humano, corregir es de sabios. Inmejorable, doctora, inmejorable e impresionante. Gracias, doctora Reina Durón, por participar esta noche aquí en el programa y gracias por su compromiso con Honduras a través de estas investigaciones que hacen UNITEC y usted también, doctora, en este tema del COVID-19 particularmente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Invitamos a la población, licenciado, a que participe en investigación. Ese es otro paradigma. La encuesta del observatorio, busquen observatoriounitec.com, participemos igual en los estudios clínicos, tengamos nuestros propios datos. Igual, perdónenme, voy a decirles que estamos planificando el estudio de seguimiento de la vacuna en Honduras con los investigadores de UNITEC y del Consorcio de Investigadores COVID. Queremos nuestros propios datos, así que trabajemos juntos por ellos también. Muchísimas gracias. Sí, y perfecto, eso que acaba de mencionar usted, el tema de la vacuna, porque no solo se trata de que se le haga creer a la población de que ya tenemos las, ¿cuántas son? 20 dosis. Sí. 20 millones de dosis. 20, porque son 2 dosis la vacuna contra el COVID. No es que tenemos las 20 millones de dosis ya, en enero. ¿No? Sí, y además que es un 20% que supuestamente se va a través de esta organización que se integró de países ricos que le van a ayudar a los países pobres como los nuestros a tener acceso para un 20% de la población. Pero ese 20% de la población estamos hablando del personal de salud, sanitario, es lo correcto, en las personas de la tercera edad y las personas en riesgo, con algunas comorbilidades. Que superan el 20%. Pero, ¿qué va a pasar con el resto de la población? El resto, ese 80% de la población que se requiere vacunar con esas 2 dosis, esa vacuna hay que comprarla, esa no la van a donar. No. ¿Cómo se va a comprar? ¿Cómo se va a cuidar esa vacuna? ¿Dónde se va a mantener? Porque eso tiene que estar a cierta temperatura. Sí, correcto. O sea, la cadena de frío. Hay un trámite que no es fácil, que toma tiempo y que lo que dice la doctora es lo correcto. Que se deben establecer no solo este comité, este consejo consultivo para elevar el nivel de lucha contra el COVID-19, para la lucha contra el COVID, sino para lo que viene ahora, que es el tema de la vacuna. Muchas gracias de nuevo, doctora. Muy amable. Estamos con usted. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Doctor Vidal, le comparto, voy a contar algo pero me lo autorizaron y yo quiero que si usted por favor puede contar la llamada que acaba de recibir.
8:52. Me acaba de decir alguien que es una autoridad y que sabe lo que está diciendo. Y me lo dice literalmente: los políticos solo sirven para presionar por cupo para amigos correligionarios o familiares para una unidad de cuidados intensivos. Los políticos solo sirven para presionar por un familiar, por un amigo, por un correligionario, para un cupo en una unidad de cuidados intensivos. Y de ahí no apoyan en absolutamente nada. Y el doctor Videa acaba de recibir una llamada que yo quisiera que usted, obviamente sin nombres, Sí, claro. lo compartiera, doctor. Sí, en este momento, como les he comentado, hemos sentido la avalancha de pacientes en esta última semana. Y hace algunos minutos, recién llegando al programa, veníamos de evaluar 3 casos nuevos de COVID con problemas pulmonares. Y en este momento, insistentemente una llamada a mi teléfono para comentarme de un caso de una persona de 28 años que en este momento siente que el aire se le va. Llegó alguien de emergencia para poderle medir la saturación de oxígeno con menos del 90%. Una persona que me comenta que no padece absolutamente nada, que tiene diagnóstico de COVID hace 3 días, y hoy ya tiene datos de neumonía, con dificultad respiratoria, con dolor en el pecho y desaturando, y 28 años. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo. Y es realmente indignante cuando vemos a las personas que han bajado la guardia. Y en parte ha sido por la desinformación. Pero hay personas que conocen la información y saben lo que está pasando en el país en este momento. En este momento, licenciado Edgardo Melgar, de la audiencia de 30-30, nos sentimos saturados. En el caso personal, saturado por la carga de pacientes que están llegando en este momento pidiendo una ayuda. Doctor, necesito oxígeno, siento que el aire se me está terminando. Estoy muriendo. Y que hayan personas que teniendo la capacidad de generar estrategias no la hagan. Esto no es una broma. El COVID hoy más que nunca está peor. ¿Y sabe por qué está peor? Porque se perdió todo control. Estábamos más seguros en junio y julio que lo que está pasando en este momento. Porque hemos desinformado y solo los noticieros de Televicentro, el noticiero hoy mismo, los días jueves, les presenta estadísticas, después nadie habla de esto en la semana. Y no tenemos ninguna medida. Este fin de semana, este cierre de semana, el día viernes, era insoportable moverse en el Distrito Central. Llegaba una emergencia y tener que buscar diferentes rutas para poder llegar. Por la cantidad de personas, la gente se ha desbordado. Pero siento que esto tiene una responsabilidad también. Estamos llevando a la población a la desinformación para que se confíe. Y esto va a ser catastrófico. Si no nos dan los datos de las pruebas, lo que va a ocurrir en este momento es que los triajes se van a empezar a llenar. Los hospitales se están llenando. Hoy una persona no podía obtener oxígeno en su casa y tardamos más de 30 minutos para conseguirle un cupo en el hospital, pese a todos los colegas conocidos que tenemos. Esa es la realidad. Y eso es indignante y duele, porque quisiéramos tener el poder de poder solventar esta situación. La doctora Wendy Murillo es viróloga, microbióloga e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un placer estar con usted y también con el doctor Videa y con toda su teleaudiencia. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en este momento? Mire, escuchando todos los antecesores y a ustedes ahí, créanme que lo que más me preocupa a mí es que la población se esté relajando y crea que este virus lo que produce es una simple gripe. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchos comentarios de gente decir, no, es que fíjese que a mi familiar, a mi conocido le dio bien leve, ¿verdad? Y creo que eso entonces hace que la población se relaje. Créame, cuando yo escucho al doctor Videa, cuando yo escucho a todos los médicos que atienden a los pacientes, me da temor. ¿Por qué? Porque yo soy una persona de riesgo.
Entonces yo quisiera que así como yo tengo ese temor de no querer enfermarme y cumplo con todas las medidas de bioseguridad, la población tuviera también esa conciencia. Pero estamos llamados entonces a recordarles que ese virus todavía está con nosotros y que debemos seguirnos protegiendo. Imagínense, doctora Wendy Murillo, se compraron 7 hospitales móviles, 2 se compraron el 19 de marzo, 5 se compraron el 4 de abril, póngale marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses. 9 meses. El 19 de diciembre son 9 meses. Y solo funciona uno, el de San Pedro Sula. Es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque a estas alturas esos hospitales ya deberían estar funcionando, deberíamos estar dando una respuesta para que las personas que se infecten puedan tener acceso a una mejor atención. No solo el hecho de que no estén funcionando, licenciado, también que salgan declaraciones que no van a servir para COVID, eso es mucho más preocupante también. Además, recuerde usted también que teníamos la promesa no solo de tener hospitales, sino que el diagnóstico molecular se iba también a extender a por lo menos 2 lugares más, como lo era La Ceiba y era la parte de Occidente, y eso tampoco ha sucedido. Es cierto lo que usted me decía, lo que dice ahora, y qué bueno que lo traiga a colación, ahora lo recuerdo. Aquí nos estaban diciendo, cuando estamos presionando que la tardanza en las pruebas, en el procesamiento de las pruebas, en las pocas pruebas y luego en el procesamiento de pruebas, no, ya está resuelto el problema en San Pedro Sula. ¿Se acuerdan que el laboratorio de San Pedro Sula estuvo como 2 meses sin funcionar? Bueno, pero ya va a funcionar San Pedro Sula y solo se estaba procesando aquí en Tegucigalpa. Y desde las islas, desde La Ceiba, de Lloro, de Copán, de todos lados, lo mandaban a Tegucigalpa. Bueno, se corrigió después los problemas en San Pedro Sula. Ajá. Y el de La Ceiba, vamos a tener un laboratorio para procesar pruebas PCR en Copán, y otro en La Ceiba, y creo que otro también me ha dicho en Choluteca. En el sur, correcto. Y nada de eso, doctora. Es correcto lo que usted acaba de decir. Nada de eso. O sea, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está la continuidad? ¿Dónde está el incremento en el nivel de la lucha contra el COVID? No hay. Más bien se ha venido a pique esto. Sí. Han pasado, como usted lo mencionó, ya 9 meses en los que nosotros hemos venido mencionando, enlistando todas las necesidades para poder tener información, porque lo que nosotros estamos comentando ahorita, el hecho de tener más laboratorios que puedan realizar pruebas, eso nos va a dar más información para poder tener mejores medidas de prevención y control. Y no ha sucedido eso. Aunque usted puede tener los laboratorios ahí instalados, pero si no hacen las pruebas, ¿cómo las va a procesar el laboratorio? Si no le mandan, ¿qué va a hacer los expertos ahí esperando las pruebas en el laboratorio? Nada. Estrategia. Va a estar de brazos cruzados. Falta de estrategia, falta de sectorizar. Exactamente. Doctora, por ejemplo, otro dato que lo conversábamos con usted. ¿Hace cuánto tiempo viene diciendo aquí el doctor Videa desgalillándose? Hagan algo en Olancho, hagan algo en Copán, hagan algo en Comayagua. La cantidad de muertos ahí en relación a casos es desbordada la situación ahí, doctor. La mitad del país hoy, a esta hora, son 8 departamentos que tienen una tasa de letalidad mayor del 2.65%. Pero no solo eso, sino que Copán, Olancho y Comayagua están en estos primeros lugares en letalidad. ¿Hace cuánto? 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. ¿Y qué pasó con la intervención de esos departamentos? ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Y estas 3 preguntas las hemos hecho aquí hasta la saciedad. ¿Qué ha fallado? ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué no intervienen esos departamentos? A la gente se le sigue muriendo ahí. O sea, ¿no importa eso que la gente se muera? No importa, no importa. Que vean cómo hacen, que vean cómo resuelven, porque el problema del COVID es un problema de la población, nada más. ¿Doctora? Sí, creo que esa es una mentalidad muy corta, ¿verdad? El pensar en el que la responsabilidad es totalmente de la población.
Claro que sí, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos, como individuos, tenemos nuestra propia responsabilidad, pero también tenemos que confiar en que las autoridades van a ayudarnos a poder tomar y a seguir orientando acerca de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, como usted lo menciona, es falta de estrategias, toma de decisiones, eso de que los casos en estos departamentos que usted ha mencionado han ido en incremento, no es de ahorita, es desde que se encendieron las alertas, debimos haber actuado, se debió haber ido y tomado medidas. ¿Para qué? Para que en esos lugares entonces se tuvieran todo lo necesario para poder tener un control de las personas infectadas. ¿Nos puede desengañar, por favor, doctora, con el tema de la vacuna? Bueno, mire, yo siempre he tenido mis reservas con la vacuna, porque como ustedes lo han venido comentando, creo que la gente se relaja. Recuerden que los procesos de vacunas, el hecho de obtener una vacuna son procesos largos y nosotros en tiempo récord, si bien es cierto, la ciencia ha avanzado mucho, pero el tiempo en que nosotros hemos tenido esta vacuna ha sido corto, entonces todavía falta ver cuál va a ser esa efectividad en la población. Yo no estoy tan segura, licenciado, en el que nosotros vayamos a tener las vacunas en enero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos y tenemos que seguir utilizando las medidas básicas de prevención. Esta vacuna, cuando se pruebe, cuando se implemente, ustedes lo han mencionado, hasta todo el andamiaje, cómo va a llegar esa vacuna a la población, tenemos que tener una estrategia definida, ¿verdad? Y solo hablamos en que sí, ya viene la vacuna, que sí, que es efectiva, pero si usted vio, todavía hay conflictos hasta en el Congreso. ¿Cuál es la vacuna que se va a utilizar? ¿Cuál es la vacuna que Honduras va a adquirir? Entonces, no nos relajemos, no estemos confiados en que una vacuna va a ser la solución a todo el problema de COVID en Honduras, ¿verdad? Sí, es cierto, va a llegar, vamos a tenerla en un momento, porque en algún momento vamos a tener que empezar a utilizarla, pero como usted también dice, no va a ser para toda la población. Entonces, siempre van a haber personas que se puedan estar contagiando. Claro, así es. Doctora Wendy Murillo, muchas gracias. ¿Estaría usted dispuesta a participar como viróloga, microbióloga, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un consejo consultivo para tener la lucha contra el COVID en otro nivel y para también gestionar la forma como se adquiere y se administra mejor la vacuna en el país? Claro, ¿verdad? Estamos para servir a la población. Creo que todos los profesionales que nos vemos involucrados en el tema de COVID lo hacemos por el bien del país. Y si tuviera que ser requerida, llamada para esta situación, con todo gusto. Gracias, doctora. Gracias. Si no sabe qué, vamos con el doctor Videa a hacer una convocatoria al Colegio de Infectólogos, Epidemiólogos, Salubristas, Universidad, Unitec, los especialistas, para que hagamos un comité consultivo ciudadano. ¿Ah? Me parece. Comité consultivo ciudadano. ¿Le parece? Correcto, sí. Muy, muy importante el que tengamos este comité. Gracias, doctora Wendy Murillo, viróloga, microbióloga, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya volvemos. Este asunto del COVID, vea usted el dato ahí, porcentaje. El doctor recibió una llamada y le está dando seguimiento en el corte comercial de un joven de 28 años, grave, 28 años, sin enfermedades de base, 28 años, en riesgo y está siendo atendido de emergencia en este momento, a las 9:10. Porcentaje de letalidad por COVID por edad, doctor, por favor, a propósito. Por edad vemos cómo siguen siendo los adultos mayores que tienen una tasa de letalidad del 11.6%. 11.6%, o sea, entre las personas que enferman, mayores de 60 años, y las que mueren, el 12% es la tasa de letalidad. Por cada 100 personas mayores de 60 años que han enfermado en el país, 12 se han muerto por COVID-19 a esta edad. Pero vemos también
que es importante, interesante, las personas que están entre 51 y 60 años tienen una tasa de letalidad del 4.2%. Y esta población que se está confiando, yo quiero hacer énfasis hoy, porque antes hablábamos de que, si bien es cierto, entre 20 y 40 años son los que más se contagian, y son los que enferman a los adultos mayores y que posteriormente los adultos mayores perecen por la enfermedad. Pero en este momento esto está dando una vuelta en el país. En las últimas 2 semanas sí estamos viendo cómo los jóvenes que aparentemente eran los asintomáticos, hoy también se están complicando. Mucho ojo con este tema y lo dejamos ahí planteado. Este virus no se está comportando igual en marzo como se está comportando en diciembre y por ende no podemos confiarnos independientemente de la edad que tengamos. Mucho ojo, si usted cuando respira profundo le da tos, nosotros el 100% de las personas que tienen ese síntoma tienen neumonía cuando le mandamos a hacer la tomografía. Mucho ojo, respire profundo y tose, hágase tomografía y se va a dar cuenta que le está iniciando la neumonía. 2 días después, usted va a sentir que el aire se le está terminando. Eso me comentaban hace poco, doctor, del caso de un pastor de una iglesia aquí en la capital. Dice que comenzó creo que el jueves y en cosa de menos de una semana, perdón, en 3 días evolucionó de una manera... Bueno, en cuidados intensivos. Habíamos hablado de que no se espere más de una semana. No, ahora no se espere ni 24 horas. Porque se está comportando agresivo y eso es lo que más nos ha llamado la atención. Por eso más pacientes se están llegando a los triajes y este es un mensaje que debe quedar bien claro. Lo que va a ocurrir esta semana. Se incrementó la semana anterior el número de personas en los triajes. Eso va a seguir ocurriendo. Pero viene una segunda fase, porque un porcentaje de esos que van a los triajes no van a evolucionar bien y van a llegar a los hospitales. Prepárense en esta semana y lo estamos advirtiendo. Y a la población que está comenzando con los síntomas, acuda de manera temprana, de manera inmediata, que lo examinen, exija que le hagan todo lo que usted requiere para identificar cómo está su cuadro. Y por eso pedimos respetuosamente esta noche a las autoridades de gobierno, a SINAGER, a Salud, a COPECO, quien maneja esta cuestión, que por favor nos diga si los triajes van a continuar el próximo año, si las brigadas van a continuar el próximo año, sí o no, y en qué condiciones en el caso que van a continuar. Es importante tener esa información hoy que vemos que todo esto sigue en ascenso. Ya regresamos. Despedimos el programa solo con 2 cosas. Me corrigen y me dicen que el pastor se complicó en 12 horas y tiene 46 años de edad y está en cuidados intensivos. En 12 horas se complicó y manejado con todo. Sí. En 12 horas se complicó, manejado con todo y tiene 46 años y está en cuidados intensivos. Ojo con eso, ojo con eso. Y lo otro, alcaldes, por favor, no se desenfoquen, no se involucren y no estén implicados y perdiendo el tiempo en este momento en política, porque ustedes pierden el tiempo en política porque están perdiendo vidas en sus municipios. Ojo con eso. Dejen la política a un lado y ocúpense de su gente. Continúen al lado de su gente, señores alcaldes, por favor. Y busquen una manera más rápida. Compren antígenos, busquen la manera como antígenos, porque ya ven ustedes que el tema de las PCR, los laboratorios, no son el tema es no tenemos la cantidad que se requiere y la información oportuna. Lo mejor, como se promovió aquí desde un principio, antígenos. Lo están haciendo en San Pedro Sula. Las brigadas médicas en San Pedro Sula lo están haciendo y lo están haciendo bien. Ojo con eso. Eso hay que imitarlo en el resto de los municipios. Antígenos para tener una respuesta rápida para los pacientes. Ojo con eso, señores alcaldes. Doctor, muchas gracias. Bueno, a levantar la mano al primer síntoma. Este virus se está comportando de manera más agresiva. Nosotros podemos cambiar el rumbo y la ruta de esta pandemia en el país con nuestra actitud. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.